Hola, buenos días. Mi nombre es Laura Rubio. Mi grupo está conformado por Harold Cifuentes, Lina Gómez y Laura Castro. Les venimos a presentar los temas a tratar de las lecturas. Yo les vengo a hablar sobre el primer capítulo, que es el feminismo. Se diferencia a través de olas que suceden una por otra a través de la historia y que tienen importantes cambios políticos teóricos respecto a sus predecesoras. La primera ola fue en el siglo XV-XVI, entre la Edad Moderna y Media, mujeres de gran inteligencia equitativa que comienzan a reclamar el derecho de la educación. Obras: La ciudad de las damas, Christine de Pinzón, escrita en 1405. La igualdad de los sexos, Paulina de la Barre, publicada en 1671. De la nobleza y la presencia del sexo, Cornelis Agripa, 1529. El discurso docto y sutil, Margarita de Valois. Mujer, acceso a la ciudadanía, derecho a la participación política, derecho a acceder a la educación. La segunda ola fue en 1968. La primera ola, preocupación que ocupa a la mujer en la sociedad. Segunda ola, preocupación vista a través de la ideología marxista y el socialismo. Las raíces del feminismo marxista puede hallarse en la socialista, la evolución del hombre y la mujer. El segundo capítulo nos habla de la homosexualidad. Esto ya es como tal una ideología, la cual es una prudencia como tal y una discriminación hacia la vida íntima de una persona, ya que en la antigüedad Dios creaba el hombre y la mujer, no el hombre con hombre. Entonces esto como tal era una discriminación que ellos basaban. En la antigua ellos merecían todo nuestro respeto, pero pues eso no se daba, ya que pues ellos querían que era el hombre y la mujer. Ya hay tres fases. La primera fase es el mundo que se hereda, la segunda fase es el mundo de la traición y la tercera fase es la dominación que tienen los heteros, que son los machos. El objetivo principal que ellos tuvieron era el hombre y la mujer estando en el acto sexual, en lo sentimental y en lo espiritual, el uno al otro, no hombre y hombre. Para ellos como tal la homosexualidad era atacar a alguien que no siguiera sus conductas, y el miedo a esto también era que ellos pensaban que esto era una enfermedad y por eso no como tal le tenían miedo a los hombres. Otra parte de esto era el matrimonio homosexual. Ellos creían que un matrimonio homosexual equivalía como tal a considerarse un estado de discriminación. Buenas tardes, hoy traeré a colación dos temas muy importantes vistos en clase, como lo fue la generación de idiota y la escuela austriaca. Empecemos por la generación de idiotas. La generación de idiotas fue una investigación hecha por Agustín, el cual es un licenciado en Ciencias Políticas con estudios en Filosofía. Su investigación consistía en estudiar a los individuos hoy en día, los cuales normalizan todo por seguir modas, donde los sujetos no reconocen el mundo social en el que viven y pierden como su individualidad. Y llegan a un estado, como en su investigación lo llamó, hipermasificados, es decir, donde solamente pierden sus propios pensamientos y normalizan todos por seguir modas. Hoy en día se ve mucho eso, ya que no estamos actuando como nosotros, o sea, nuestro pensar, a como él lo llamaba, nuestro individualismo, sino que andamos persiguiendo la aprobación de los demás. A la generación de hoy, ya que la generación de hoy está demasiado acomodada, solo piensan en modas, en todo este tema de las redes sociales, de ser otros por una pantalla y no se preocupan como por el mundo que van a dejar, ¿sí? Por ejemplo, él hace una fuerte crítica donde ¿qué es lo que hoy en día los jóvenes le van a dejar al país? Es decir, los pensadores o la mayoría de las cosas que gozamos hoy en día fue por gente que se preocupó, que pensó diferente, que estudió y no se acomodaron a las masas, sino que fueron, o sea, se preocuparon por dejarle algo realmente bueno al mundo. Y ahí el autor de hoy en día hace una fuerte crítica en esta generación de hoy en día que estamos viviendo, donde los aparatos electrónicos, las redes sociales, el tema del lobby LGTBI está dañando mucho a los jóvenes, mucho a los pensamientos, a toda la forma, hasta en la forma como actúan.
Entonces, esa fue la generación de idiotas. El siguiente tema a tratar es la escuela austriaca, la cual fue una escuela de pensamiento económico creada por Karl Menger durante los siglos XIX y la cual se unieron diferentes pensadores, los cuales formaron lo que hoy en día se conoce como la escuela austriaca. Esta escuela austriaca fue antiestado, es decir, ella definía que la intervención del Estado era algo maligno, era algo malo, que no era bueno. O sea, tienen estudios como la forma cuando el Estado interviene afecta las cosas, es decir, cambia el rumbo de las cosas, como lo podemos ver en la educación, que ahí lo definen, por ejemplo, que entre más privada fuera la educación, en menos iba a intervenir el Estado, y que era mejor porque así las personas, los estudiantes que se formaban podían ser libres de las cosas que iban a leer o de las cosas en las que se iban a formar, y no iba a intervenir el Estado, donde se meten a las universidades o a los colegios y nos dicen qué leer o cómo formarnos. Esta escuela austriaca defendía mucho el individualismo, es decir, la forma en cómo las personas pensaban por sí solas, podían hacer mismas sus cosas, sus investigaciones, sin esa intervención del Estado, sin esa dominación del Estado, de que dijeran cómo actuar, cómo pensar, o hasta cómo dirigir sus bienes o sus formas sociales de hacer su vida. Buenas tardes, mi nombre es Harold Andrés Fuentes Saavedra y hoy vamos a hablar sobre una de las últimas temáticas de nuestro semestre, que son la urbanización en contra de la ciudad, la crisis del espacio público. Como segundo, los muros visibles y fronteras invisibles. Y tercero, los miedos urbanos y represión preventiva. Entonces, primero vamos a hablar sobre la urbanización en contra de la ciudad, la crisis del espacio público. Sabemos que la ciudad es ante todo el espacio público y el espacio público es la ciudad. Es a la vez la condición y la expresión de la ciudadanía, de los derechos ciudadanos, y la crisis del espacio público se manifiesta en su ausencia o abandono, en una degradación, en una privatización o en una tendencia a la exclusión. Bueno, entonces sin espacio público potente, integrador socialmente, articulador física y simbólicamente, una ciudad pues tiende a disolverse. La reducción de las desigualdades y la supremacía de la solidaridad y la tolerancia como valores ciudadanos se ven superados por la segregación y por la codicia, por el egoísmo y la exclusión. ¿Sí? Ese como primer tema. Entonces ahora, como segundo, son los muros visibles y fronteras invisibles. Bueno, entonces las actuales pautas de la urbanización acentúan las diferencias y las exclusiones sociales en la ciudad central y compacta mediante la especialización terciaria y la gentrificación de los entes que fueron multiclasistas y barrios populares. Se tiende a expulsar a la población de bajos ingresos o a recluirla en áreas degradadas, marginales e incluso criminalizadas. Bueno, ahora los muros de la vergüenza. Muros y fronteras urbanas que sirven a los fuertes para que los débiles sean más vulnerables. Enmurallan a los ricos para evitar que los pobres se mezclen con ellos en los espacios de uso colectivo, o mantienen sometida a una población para que no huya del territorio gobernado por una minoría que ha acumulado todo este poder. Entonces, para dar un ejemplo, para que me entiendan mejor estos muros, estos se encuentran en la sociedad actual, se pueden mirar, visualizar o verificar de manera pues como muy natural ahora. Un ejemplo serían los conjuntos residenciales, otro ejemplo sería pues como el muro de Berlín, la muralla china. Son estas construcciones que hacen que un tipo de gente con características diferentes se sienta como más privilegiada y menos vulnerada en ocasiones por otras sociedades de distintas clases sociales o pues distintos
distintos pensamientos o distintas actuales o tradiciones culturales. Entonces ahora en el tercero son los miedos urbanos y la represión preventiva. Entonces los miedos urbanos tienen bases objetivas, pero no siempre están causadas por hechos delictivos. El miedo a los otros por desconocidos o diferentes, como sucede con los inmigrantes, otro colectivo frecuentemente estigmatizado. No repiten ni asumen pautas heredadas de los adultos, ni tienen una presencia en el espacio público superior de las otras épocas. Sí, esta es como la época de los jóvenes, y no siempre se hallan a gusto en una nueva sociedad, pues porque ella va cambiando y va trascendiendo mediante el tiempo. No nos relacionamos mucho con las sociedades antiguas, pues por ejemplo las personas que son jóvenes no se relacionan y tienen los mismos gustos de las personas antiguas, ni las personas antiguas o viejas, por decirlo así, no se relacionan bien con toda la culturalización que se viene viendo en la sociedad actual. Este sería el último ejemplo. Bueno, entonces la temática de este semestre pues me gustó bastante, todos los temas incluidos. Me gustó la forma en que la profesora los explicó, los detalló muy minuciosamente, y ya, mucho gusto.